Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Estamos, como siempre, felices de compartir con ustedes otro tema más interesante para profundizar nuestra fe. Y para ello tenemos un invitado que ya es recurrente y que ustedes conocen, nuestro hermano Oscar Prince. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? Agradecidos como siempre de que ustedes me permitan entrar a sus hogares, sentarme en su sillón, llegar, prender la televisión, abro la nevera, agarro algo frío, agua fría, algo que esté allí. Gracias por permitirme entrar en sus hogares, mis amigos fetevidentes. Muy bien, hermanos, y entonces continuamos hablando del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es interesante. Les voy a poner una puntada solamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando visitamos un hermano que no piensa igual que nosotros en cuanto a la fe? Pero antes de abordar el tema, ustedes saben que FeTV requiere de cada uno de nosotros. FeTV sigue adelante con su obra misionera a través del esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros. Hace poco me llevé la sorpresa de que una persona me dijo: oye, yo pensaba que tú trabajabas en FeTV. Yo le dije: sí, yo trabajo en FeTV, pero yo no percibo salario, porque muchas de las personas que ustedes ven aquí en pantalla no perciben ningún salario, son voluntarios. Es una mínima planilla indispensable para solventar la actividad propia del canal. ¿Por qué? Porque este es un canal misionero, este es un canal que busca evangelizar, llevar la palabra de Dios. Por eso es que cada uno aporta tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero para que este canal siga adelante. Así que, ¿cómo usted puede colaborar con FeTV? De tres formas muy concretas. La primera, evidentemente, todo este trabajo lo hacemos con mucho cariño para que usted pueda recibir, por la gracia de Dios, edificación y vivir mejor su fe. Así que aproveche este regalo que Dios le da a través de las pantallas de FeTV, donde va a tener oportunidad de edificarse, informarse, vivir su fe, orar. Todos esos espacios existen aquí para que usted alcance la paz y la comunión con Dios. Segundo aspecto importante, la oración. Aquí en FeTV tenemos la oración como parte importante de la programación. Aquí también tenemos la gracia de contar con el Santísimo aquí en FeTV. ¿Por qué? Porque sin oración no podemos hacer nada. La gente del mundo es que vive sin oración, pero nosotros que decimos seguir a Jesucristo no lo podemos hacer sin orar. Y esta obra la sostiene Él. Y a través de nuestras oraciones conseguimos que Dios bendiga la obra. Otro aspecto importante es los bienes materiales. Hemos dicho, las cámaras que permiten que las transmisiones, los sitios de transmisión, los gastos propios de salario, de pagar la energía eléctrica, las comunicaciones, el mantenimiento, la misma infraestructura. ¿Cómo eso es posible? Bueno, y usted sabe, con dinero. ¿Y cómo yo puedo colaborar? Bueno, usted puede colaborar desde $1 en adelante, lo que su corazón dé. ¿Cómo? Bueno, puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. Puede hacerlo también a través de banca en línea, a través de el Banco General, el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y también tenemos el Global Bank. En todos los bancos la cuenta se llama Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Y finalmente, ya usted sabe, usted puede ir allá al banco personalmente o también puede hacerlo con banca en línea. Y finalmente la aplicación que ya todos conocemos, que es usando el celular. Recuerde, usando el celular usted puede simple y llanamente buscar, si tiene cuenta en el Banco General, Yapi. Y en el Yapi busca FeTV05 en el directorio y ahí podrá hacer su donación. Recuerde, el tamaño de su donación no es lo importante, sino el corazón con que usted la da, que hace posible que este canal siga. Fíjese, el dinero que usted dona para FeTV no tiene otro propósito que la evangelización, sostener el canal para que siga evangelizando. Ese es el único propósito. No tiene un dueño, no tiene fines de lucro, sino que la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes. Por lo tanto, cada dólar que usted done a FeTV es un dinero que se usa para evangelizar. Dicho esto, vamos a entrar en materia, vamos a hablar con Oscar. Oscar, primeramente yo quería preguntarte, este tema, ¿por qué surgió en tu mente? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta cuando nos visita un hermano separado?
Mire, amigo Fetevidente, Roquel, amigo Fetevidente, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos pasa en la vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, nos pasa en diferentes lugares. Y muchas veces nosotros podemos ser católicos formados o tener algo de formación, pero también podemos ser un católico que vamos a llamarlo católico de a pie. Son católicos que vamos a la misa, pisamos misa y nos vamos a pasear los domingos. No, en los fines de semana o los días de semana no agarramos un tiempo para escudriñar las escrituras, buscar y estudiar algo de la doctrina. Entonces, de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero entonces muchas veces en nuestros trabajos nos llegan nuestros hermanos y cristianos no católicos y nos dicen, oye, está pasando esto, porque ustedes son esto, ustedes son, y muchas veces nos agarran y no sabemos qué decir. Ahora, cuando nos visitan, ellos nos visitan a nuestras casas. La labor de ellos es evangelizar, según ellos, y nos dicen, esto no importa, nosotros somos cristianos y ustedes, amigos fetevidentes, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en realidad ellos se titulan cristianos, sí, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, los católicos, nosotros somos cristianos, sí, somos los cristianos originales, por decir así, porque nosotros venimos de una iglesia fundada por el propio Jesucristo. Entonces, también muchos de ellos se hacen llamar evangélicos. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que los evangélicos, también los católicos somos evangélicos. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos la nueva noticia. Eso de que ellos cuando se titulan que son cristianos y ellos realmente se remarcan y nosotros nos creemos. Roquel, amigo fetevidente, nosotros cuántas veces no hemos visto en nuestras comunidades personas, y yo lo he visto varias veces, personas que dicen, yo soy católico, pero ellos que están allá son cristianos. Ah, no, los cristianos, pero yo soy católico. O sea, realmente tenemos algo de ignorancia en lo que realmente queremos, o nos autollamamos, nos proclamamos, porque decimos, no, yo soy católico, pero ellos son cristianos. Como dice, error, negativo. No. Nosotros los católicos también somos cristianos. Nosotros los católicos también somos parte de esa comunidad cristiana desde más de 2000 años, fundada por el mismo Jesucristo. Así que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos fetevidentes, tenemos que tener en cuenta, nosotros somos cristianos. Otra cosa muy importante, cuando nos visiten nuestros hermanos cristianos no católicos, nosotros tenemos que tener un marco de respeto, pero un marco de respeto bien sentado en su base. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener familiares, podemos tener amigos, podemos tener compañeros de trabajo que en realidad son muy buenas personas, y más cuando son familiares. Yo tengo familiares de otras denominaciones, pero por eso yo no puedo dejar de amar a mis familiares. Y que no estoy de acuerdo con lo que profesan es una cosa, pero eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque se han visto casos de que familiares rechazan a otro por ser de una denominación, y no debemos de caer en eso, mis amigos fetevidentes. Es algo bien delicado
comenzar a tocar esto con pinzas. Nosotros tenemos que tocar esto con pinzas. ¿Por qué? Tratarlo, porque esto es algo que podemos incluso, nos pueden desheredar, por decir así, podemos perder muchas partes, muchos amigos, muchos familiares, mucha gente que a nosotros amamos si nosotros no tratamos esto con pinzas. Tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a eso. Okay. Muy bien, Oscar. Entonces, entiendo que básicamente lo que estás planteando es que exactamente existe una cantidad de personas que no necesariamente creen lo mismo que nosotros. Nosotros creemos que estamos en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia que es la original que viene y que después hubo divisiones y que hay personas que se llaman cristianos y que efectivamente no creen lo mismo que nosotros creemos. Eso es claro y que efectivamente esas personas en su afán de propagar su credo van a llegar en contacto con nosotros y a preguntarnos si nosotros conocemos la Biblia, si nosotros conocemos de la doctrina, si sabemos que si conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y si realmente somos cristianos. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Entonces, ¿cómo debemos tratarlo? ¿Cómo debemos llamarle? ¿Cuál es el modo que debemos manejarnos con ello? Porque es evidente de que el tema de la fe no va a ser fácil de tratar porque tenemos formas diferentes de verla. Es bien importante, mis amigos fetevidentes, Roquel, es extremadamente delicado. ¿Por qué? Porque una palabra que uno diga, una palabra que uno emita, que ellos se pueden resentir, y como se lo estoy diciendo, podemos incluso hasta perder nuestros familiares. ¿Cómo debemos de llamarlo? Nosotros, en realidad, deberíamos de llamarlo como realmente ellos comenzaron a llamarse, protestantes. Sí, ellos comenzaron a llamar protestantes desde la separación, la división desde Lutero, la famosa reforma protestante, en donde de allí, de Lutero, también comenzaron a dividir Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, ya después de allí comenzaron las divisiones y históricamente esto se le llamó la Reforma Protestante. Y como ellos provienen, la mayoría, o casi todas, de la Iglesia Católica, sí se le debería de llamar protestante. Pero es una palabra que es bien delicada en estos tiempos. La Iglesia y nosotros acá vamos a ponerle un poco más light. Vamos a decirle hermanos separados. Si lo queremos poner un poco más light, más light, vamos a decirle hermanos esperados. O si no, simplemente cristianos no católicos. Porque en realidad no queremos caer en la ofensiva. Nosotros como católicos no podemos caer en la ofensiva. No podemos. Y por eso la pregunta, ¿cómo debemos de llamarlo? Bueno, vamos a comenzarlos a llamar, si no los habías comenzado ya a llamar así, hermanos separados o hermanos esperados. O bueno, simplemente cristianos no católicos. Bueno, Oscar, mira, hay otro tema que me parece importante. Fíjate, lo que tú estás planteando ahora parece un parque de diversiones o una película porque todo lo ve nice, pero fíjate, de estas personas hay gente que considera a la Iglesia Católica la gran ramera de Babilonia. El Papa es el 66. Entonces no te van a aceptar eso de hermanos. Cuando tú le dices, tú no eres hermano mío, si tú eres un idólatra. Entonces, qué bonito, ¿no? Ahora tú dices, no, que hermanito. No me llames hermano, porque tú adoras a la Virgen, adoras santo, tú eres un idólatra, hijo de Satanás. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Eso es algo que nosotros realmente tenemos que, y como se lo dije, vamos a tocarlo, vamos a agarrarlo con pinzas, delicadamente, nosotros como cristianos católicos. Pero eso sí, entonces te invito que en el próximo bloque
vamos a tocar eso, ¿sí? Vamos a tocar eso y vamos a extendernos. Y son preguntas que realmente son bien delicadas y y son interesantes para ustedes, mis hermanos fetevidentes. Vamos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el segundo bloque del programa 2000 años después y estamos con el tema de ese diálogo, ese conversatorio, ese encuentro que muchas veces tenemos con personas que se llaman cristianos pero que no tienen la misma fe de nosotros. Oscar hizo una introducción donde estuvo hablando sobre situaciones delicadas, dice, él plantea de cuando son familiares. Pero aquí hay dos escenarios que yo quisiera plantearle, porque él se dedicó mucho a hablar de familiares, pero también nos podemos encontrar con desconocidos, gente que simplemente te toca en la calle. Entonces, frente a eso, decíamos, hay personas que puede ser, aunque en mi experiencia no son la mayoría, es la enorme minoría, que pueden ser protestantes y decir, nosotros respetamos a los católicos, creemos que son cristianos igual que nosotros, aunque no tenemos el mismo pensamiento. Eso muy poco se encuentra. La gran mayoría consideran que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, es una iglesia idólatra que no sigue los postulados bíblicos. Entonces eso es lo que más comúnmente uno se encuentra en las predicaciones, por ahí, en la calle, en todas partes. Yo le pregunté a Oscar, bueno, Oscar, tú decías, pinzas, suave, tranquilo, hermano, hermanito no cristiano, hermanito no católico, hermano separado, y si dice, tú no eres hermano mío, tú lo que eres un idólatra. Entonces, planteanos eso, que ese es el escenario, ¿no? Que mucha gente va a decir, es el que yo puedo encontrar, inclusive con familiares. Así mismo, Roquel, amigos fetevidentes, mis hermanitos fetevidentes. Ahora, yo como en el primer bloque, lo planteamos suavecito, light, ya viene entrando en este bloque algo ya un poco más movido, un poquito más candelita. Sí, nos encontramos con esas personas, que todo el mundo, o sea, todos nosotros los católicos nos hemos topado esa experiencia, que ustedes son unos idólatras. Yo le adiciono algo. Besayeso, carga yeso, carga muñeco, anda con tu muñeco, ¿sí? No lo dicen, claro, lo dicen, ustedes son la gran ramera de Babilonia. Cuando tú hablas y te dicen, wow, ¿qué es esto? La ramera. Entonces sabemos que nosotros hemos tenido esa experiencia, sí, pero bueno, como le dije, vamos a cogerla con calma. Hay dos panoramas. El cristiano formado, ¿qué puede hacer? El cristiano no formado, ¿qué también puede hacer? ¿Qué también puede hacer? Nosotros deberíamos ya de escucharlo. Entonces, vamos y entramos en esto. Vamos y entramos. Primero les voy a dar una catequesis flash, rápida. Nosotros tenemos que estar conscientes de que somos católicos. Sí, claro, católicos, pero somos la iglesia que Cristo fundó. Mateo 16, 18. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Los poderes del infierno no prevalecerán ante ella. No, entonces tenemos que estar conscientes de que esa iglesia que funda a Jesucristo o que tiene la intención de fundar a Jesucristo en ese momento con Pedro, es la iglesia que estamos leyendo nosotros en Mateo 18. Entonces ya de salida sabemos bien que
pertenecemos a esa iglesia. Y cuando nos habla Romanos, Pablo, en la carta a los romanos, cuando Pablo nos habla de la carta a los romanos, vamos a leérselo rapidito aquí. Vamos a leérselo rapidito aquí. ¿Qué hacer con esas personas que te hablan que eres un idólatra, que eres un besayeso, besamuñeco, ramera de Babilonia? ¿Qué hacer? Mira todo, porque como dice nuestro hermano Roquel, la minoría, pero lo hay. Pero los hay. ¿Qué hacer? ¿Qué nos dice Pablo? Romanos 16, 17 en adelante. Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. Le está hablando a la iglesia. Apártense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y por medio de suaves palabras, seducen los corazones de los sencillos. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, debemos de escucharlos. Debemos de escuchar a esas personas cuando nos atacan, que ellos nos atacan, pero cuando nos llegan a la casa, comienzan a tratarnos ya suavecito. No le dicen, no, yo soy católico. Ah, tú eres católico. No, tranquilos. Nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes adoran. Y uno dice, ay, bueno, venga, pues venga, vamos, sentémonos. Cuidado, tengan mucho cuidado. Pablo, en la carta de los romanos, nos dice, apártense de ellos, porque nos pueden hablar a nosotros tan sutil, tan suavemente, y seducen a los corazones sencillos. Seducen a aquellas personas como nosotros, como católicos, que tenemos, la mayoría de los católicos, un corazón sencillo, un corazón suave, un corazón sutil, y nos dejamos llevar por esas suaves palabras. Tengan cuidado, porque cuando ya ellos llegan, te hablan, ya después comienzan a meterte o a sumarte lo que son algunas creencias que para las finales usted, católico no preparado, va a comenzar a decir, oye, ¿verdad? Ellos son la gran ramera. Oye, de verdad, mira lo que ellos me leyeron a mí, Éxodo 25, que no te hagas imágenes. Y esto, mira, qué mal. Tenga mucho cuidado. Pablo nos dice a nosotros, no los escuchen. No los escuchen. ¿Por qué? Porque te hablan con palabras sutil y nuestro corazón humilde, llegamos y caemos. Tengan mucho cuidado con eso. Oscar, pero entonces, ¿cuál es nuestra opción fundamental? Por ejemplo, cuando llegan a las casas. ¿Qué hay que hacer cuando llegan a las casas? Bueno, porque tú nos has planteado todo. Vamos a poner el primer escenario. Ellos tocan a la puerta, llegan a tu casa, sí, y te tocan y te dicen, oye, señor Oscar, ¿cómo está? ¿Qué haces tú o qué recomiendas tú que debe hacer un católico promedio en esta situación? Hay gente que dice, yo los atiendo, yo los recibo, otros, yo no hablo con ellos. ¿Cuál es la actitud que el fetevidente debe tener? Exactamente, Roquel. Cuando, amigo fetevidente, cuando nos llegan, nosotros, y ahora le voy a poner el marco de que nosotros somos católicos y muchas veces formados. Cuando nos llega, nosotros primero tenemos de una vez hacerle entender a ellos que nosotros conocemos nuestra doctrina. Nosotros conocemos nuestra doctrina. Si ellos aceptan entrar, pero vamos a rezar un rosario. Vamos a rezar un rosario. Si ellos aceptan llegar y hablar y sentarse con nosotros y uno le da puede tener una camanda y le puede dar. Ellos pueden hacer eso, pero como la mayoría no lo va a hacer, es mejor, como dice Pablo, no los escuches, siempre bajo el marco del respeto.
Señor, aquí en la casa somos católicos, apostólicos, romanos, veneramos a la Virgen María y estamos en comunión con los santos, que es la doctrina que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica. Tengan mucho cuidado con eso, y eso es lo que ustedes deberían de hacer, por lo menos cuando te llegan a las casas. Te hablan con palabras sutil y en nuestro corazón lo puede confundir. Muy bien, y ahora pongamos otro escenario, donde no es cuestión de que lo recibas o no, estás en el transporte. A mí me ha tocado, Oscar, también estar en un lugar, un consultorio médico, y la gente pide permiso, y todos estamos sentados esperando que nos atiendan, y de repente la persona se para y empieza a hacer una predicación. Así que no solamente el transporte público, hay otros escenarios donde nosotros somos católicos y escuchamos a una persona no católica empezar a esgrimir o manifestar qué es lo que ellos piensan. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Amigo Fetevidente, este es el escenario contrario. Acuérdese lo que dije. En tu casa tú tienes el dominio de las personas que entran, las que pueden entrar o las que no pueden entrar. Pero cuando estás en un transporte y como estás diciendo, en un consultorio médico en este caso, o en cualquier lugar público, ya no tienes el dominio de decir, no te quiero escuchar o no te voy a escuchar, o no, pues, lógico, sutilmente uno se lo dice. Escenario 1, católico no preparado, quedarse callado, calladitos. ¿Por qué? Porque a esas personas, la mayoría de esas personas comienzan a predicar y al alza la mano, ¿quién dice un amén? ¿Quién dice aplauso a Jesús? Y hay que te vean no aplaudir, porque si te ven no aplaudir, ya dice, eres del demonio, no estás aceptando a Jesús, porque tú no estás en comunión. Bueno, ellos no utilizan esa palabra, pero no estás con Dios, tienes que buscar a Dios. No tienes la unción. No tienes eso, no tienes la unción. Cuando ven, porque te ven, no te ven a ni aplaudir, ni decir aleluya, ni decir amén, no te ven. Yo creo que a ti te pasó. No, lo describe también, que yo creo que a ti te pasó. Pero es que así no le pasó a una persona cercana. Creo que sí, bueno, una vez me pasó, pero me mantuve callado. Ahora, le soy franco, para ese tiempo no leía no veía FTV. No leía FTV y no conocía a esas personas que, bueno, me han inculcado un poco eso. Nosotros, ese es el primer escenario. Segundo, el escenario de la persona, del católico que sí está formado. O sea, un Oscar Prince, por ejemplo. Más o menos. Un René. Más o menos, un René, nuestro productor, él sí. No, pero se los digo, así como él estaba hablando de tratarlos con pinza light, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros, los católicos preparados, tenemos que tener sangre. ¿Pero qué es? ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque a veces muchos de ellos dicen, y más para tiempo de fiestas o procesiones, fiesta de Don Bosco, procesión de Don Bosco, procesión del Nazareno de Portobelo, muchas veces vienen y nos dicen, sí, porque esos católicos son unos idólatras. Uf, y tú estás metido allá adentro. Un roquel está metido en un metrobús. Ey, tienes que decirle, tiempo, jefe, te le dice así, respete, yo soy católico y yo jamás he sido idólatra, usted respete. Ya después, si quieren entrar ya en el infight o debate internamente, y si te sientes preparado, cójalo, pues dale, échale, dale, yo te hago arraiga, dale, Roquel, dale, dile que te lea un poquito más atrás, dale, yo haciéndote, yo si tú quieres, yo acá, dale ese, y el católico, mira, le contestó. Ahí es donde nosotros, lo que tratamos de estudiar un poco apologética, ahí es donde tenemos que
ser un poquito más así, con esa sangre de guerrero cristiano, de esos cruzados. Tenemos que tener y defender nuestra fe. Así que tenga mucho cuidado cuando estamos nosotros en esos transportes. Tenemos que primero, es mejor, recomendable quedarse calladito, calladito. Y segundo, si ya te ofenden diciéndote idólatra, la gran ramera, y si te atreves y si tienes la capacidad, bueno, échele, échele. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por tus reflexiones y tu experiencia, porque a mí me huele como que eso te pasó. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque, donde vamos a hablar un poco más acerca de este tema, sobre ahora un poco la infiltración, porque fíjense, estábamos hablando de la visita en la casa, te encuentras en los lugares de trabajo, en los transportes públicos, pero ¿qué hay cuando entra a través de la música? Vamos a hablar un poco en el siguiente bloque de la música, así que quédese con nosotros. Muy hermanos, estamos de vuelta en este tercer y último bloque que vamos a tratar de que sea candela porque falta poco tiempo y hay temas que hay que abordar. Quedamos hablando tras bastidores con René, que es nuestro productor, porque él también produce música católica, y también aquí hay un programa también de música católica. Pero ¿qué pasa? A veces una de las quejas que yo escucho de los cantautores católicos es que los mismos católicos no consumen la música católica. ¿Y por qué será? A veces, lamentablemente, escuchan música producida por personas que no son católicas. ¿Qué pasa con eso, Oscar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este es un fenómeno, porque realmente es un fenómeno que no debería de ser. Nosotros como católicos, consumir productos protestantes. No consumir productos de cristianos no católicos. ¿Por qué? Normalmente, cuando ellos te hablan del Espíritu Santo, te hablan de la unción, y cuando tú oyes esas canciones sutiles que le cantan a Jesús, le cantan al Espíritu Santo. Y Oscar, y antes que, sí, perdona la interrupción, y no es que estamos cuestionando la calidad, no. Tiene una producción y una calidad en cuanto a la música, al ritmo, a la melodía, a las letras, muy profesional, muy buena. No estamos hablando que comparando una versus la otra en cuanto a esos aspectos profesionales. Lo que Oscar quiere compartir, igual concluyo yo, que hay que ponerle atención a la letra, Oscar. A la letra, sí. Al nosotros escuchar esa letra, decimos, oye, pero ¿qué es que mira qué bonito? Uy, mira cómo suena esa producción. ¡Wow! No, hombre, ¿qué va? Vamos a escucharla. Y uno lo pone en su playlist. Comenzamos a escuchar cantautores protestantes. Y la pregunta del millón es, y esto se me viene a la mente, amigos fetevidentes, les voy nuevamente a repasar lo que les leí en antes de Romanos. Por medio de suaves palabras, se seducen los corazones de los sencillos. Amigos fetevidentes, mis hermanitos, nosotros al escuchar estas canciones, nos llegan esas suaves, sutiles palabras y seducen a nuestro corazón sencillo, de católicos. Y claro, caemos, comenzamos a consumir estas clases de productos. ¿Es lo mejor que podemos hacer? ¿Está bien? No. Rotundo no. ¿Por qué?
Porque recuerden, nosotros somos la iglesia que Cristo fundó. Nosotros somos la iglesia que en Timoteo nos dice que somos base y fundamento de la verdad. Y si nosotros somos base y fundamento de la verdad, tenemos nosotros que tener nuestra doctrina en nuestros corazones. En nuestros corazones. La doctrina de la iglesia. ¿Y quién nos habla de la doctrina de la iglesia? La iglesia, ¿qué nos enseña? Nosotros debemos de tener en comunión a María. Y nosotros también tenemos que tener presente en nuestro corazón a Jesús de Eucaristía. Tú nunca a ellos los vas a escuchar con esas producciones rimbombantes. Cantar esas canciones, junto a ti María, como un niño quiero estar. Hay que llevarlo al programa Entre Notas. A ver, tú nunca lo vas a escuchar. René ya sabe, tómalo en cuenta para Entre Notas. Estoy inspirado. Tú tampoco vas a escuchar a ellos, a ellos lo vas a escuchar de que Jesús pan de vida, eres tú, pan de vida eterna y cáliz de salvación. No lo vas a escuchar, porque no van a cantarle a la Eucaristía. Ellos nunca van a cantarle a la Eucaristía, nunca le van a cantar a María. Y esa es doctrina católica. Y nosotros como católicos debemos de consumir nuestra doctrina, consumirla. Yo escuché un cantante, un cantautor católico que dice, él dice, yo admiro mucho a esos coros de iglesia, de la iglesia que cantan en las misas. ¿Por qué? Porque ellos le están cantando en el momento más importante de la vida, más importante que cualquier concierto que se llena ribombante, que la gente va, todo, uy, qué bonito. Los coristas de misas, en las Eucaristías, le cantan directamente a nuestro Señor Jesucristo, estando en cuerpo y sangre. Por eso las personas debemos nosotros de admirar mucho a nuestros coros de la parroquia, de nuestras iglesias, porque ellos le están cantando directamente a nuestro Señor Jesucristo, sin tanta producción, sin tanto consumismo. Pero, Roquel, amigo fetevidente, estamos también cayendo nosotros como católicos y cantautores católicos, ya comienzan ellos, y disculpe que los toquen, y es un mensaje de un laico, de un simple laico. Dejen de estar baiteando, esa es la palabra ahora dominguera, dejen de estar baiteando producciones protestantes. ¿Por qué? Porque vamos a caer también en el consumismo, vamos a comenzar a caer también en esa fama que conciertos, si no hay conciertos llenos no podemos cantar bien. Tenemos tantos cantautores tan magníficos aquí en nuestro país, por lo menos en Panamá. Kenia Moreno, Marice, voy a cepillar un poco, a mi párroco, Ángel Alonso, mi párroco canta, mi párroco, y está sacando una producción ahora, ese es mi párroco, papá, ese cantaba bonito, mi párroco. No es para tanto, no es para, ya. Para que me mire bien allá en la parroquia. Pero entonces, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con esas palabritas sutiles que nos dan esas producciones y nosotros caemos como una papaya. Ay, disculpe que le hablo así, pero hay que abrir los ojos, mis hermanos fetividentes. Muy bien, Óscar. Yo quería consultarte acerca del tema, este es importante. Fíjate. Has planteado el tema muy bien, el tema de la música. Fíjense un aspecto de que tenemos que tener cuidado.
La música, cuando es sacra, cuando procura alabar a Dios, tiene que tener un fundamento. No, el fundamento, ¿cuál es? Es la doctrina. Entonces, eso lo perdemos de vista. Entonces, si el fundamento de la doctrina es protestante, entonces, y sobre todo muchos que tienen esa matriz evangélica, van a transmitir el hecho de que si acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ya estoy salvo. Van a transmitir el hecho de que la sangre de Cristo me cubre, ¿no? Que algunos católicos ya la aceptan, pero es protestantismo puro, tiene que ver con el concepto de salvación que tienen ellos. Van a transmitir de que no importan las obras, van a transmitir el hecho de que no importa la Eucaristía, van a transmitir el hecho de que solamente Jesús y solo Jesús, no hay la Virgen María, no hay los santos, van a transmitir que la única fuente de revelación es la Biblia, que solo hay que leer la Biblia, y van a transmitir muchas cosas que nosotros damos como por hecho de que sí, que son aceptables, pero no lo son, no lo son. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a tener usted un canto que le inspire a amar a María? ¿Cuándo va a tener un canto que le inspire a amar a San José? ¿Cuándo va a tener un canto que le inspire a querer y amar al Papa? ¿Cuándo va a tener un canto que le inspire a adorar a la Eucaristía? No lo va a tener. ¿Por qué? Porque esa no es esa línea, porque ellos no creen en eso. Hay otro aspecto importante también, y quiero cerrar con esto. Muchas de estas canciones propugnan el emocionalismo, tocan las fibras emocionales, ¿no? Y están hechas, y entonces nosotros confundimos experiencia espiritual con emoción. Entonces, si no me emocioné, si no lloré, si no sentí algo, el cosquilleo, entonces Dios no estuvo. Pero si tuve un momento de silencio, en unción, donde no me emocioné, sino que tuve la paz de Dios, entonces esa es la diferencia. Entonces, solamente quería plantear eso para ampliar un poco más lo que Oscar nos acaba de plantear. Bueno, Oscar, sí. ¿Qué puedes ampliarnos un poco más sobre este tema a modo de resumen? A modo de resumen, conclusión, algo muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué enseña nuestra iglesia? En el Concilio Vaticano II vemos que se habla mucho del diálogo interreligioso, pero es un diálogo interreligioso entre iglesias no católicas, judaísmo, el islamismo. Y varias veces nosotros hemos visto al Papa en reuniones que ha tenido, en conversaciones interreligiosas en sus viajes, en sus visitas. Pero también tenemos el ecumenismo. Sí, es el famoso ecumenismo. ¿Qué nos enseña la iglesia? Un diálogo con otros cristianos. Sí, sí. Pero ¿con qué cristianos? Aquellos cristianos que profesen una fe directamente a nuestro Señor Jesucristo y que respeten mucho nuestras doctrinas como iglesia. Desgraciadamente nosotros no podemos tener un diálogo ecumenista. No podemos tener un diálogo de ecumenismo con aquellos que se dicen ser cristianos, pero nos comienzan a bombardearte que eres la gran ramera, eres un idólatra, estás haciendo mal confesándote con un padre porque el padre es un ser humano pecador igual que todos nosotros. Entonces, cuando estamos recibiendo bombardeos de allá para acá, nosotros no podemos jamás tener un diálogo o un ecumenismo con aquellas personas. No podemos. Por eso, a mí me duele tanto cuando yo escucho incluso a catequistas decirles dirigido a sus catecúmenos, a los niños pues, que están dándole su clase de catequesis, catequizados que se le llaman, catequizados, ya se me estaba yendo, decirles de que no, da igual estar aquí que estar allá, porque ellos también profesan nuestra fe. Ellos también da igual. No, mentira del diablo. No da igual. 1, somos la iglesia que Cristo fundó. 2, la Biblia prohíbe las divisiones y ellos vinieron desde nosotros. 3,
desgraciadamente siempre, bueno, en pocas veces, vamos a ser sutil, con pinza, acuérdense, la palabra clave de hoy, vamos a tratarla con pinza, sutil, ellos no nos dicen y nos insultan prácticamente y nos calumnian, que son las palabras. No, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como catequistas, como laicos comprometidos en nuestra Santa Iglesia Católica, no podemos decirle o predicar de que ellos son iguales que nosotros, porque ellos aman a Dios iguales que nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y esas frases, desgraciadamente, las he escuchado de catequistas. No en mi parroquia, mi parroquia está bien, en mi parroquia estamos bien. En otra parroquia, pero desgraciadamente sí los he escuchado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, Roquel. Muy bien, Oscar. Otro punto importante de todo esto, hermanos, es la palabra dominguera que usó, que muchos de ustedes probablemente no conozcan, baitear. Es un anglicismo que tiene su origen en los videojuegos y significa buscar o tender una trampa para que el otro jugador caiga y pueda perder la partida. Así que lo que estaba tratando de decir Oscar era eso, que no baitear. Yo lo utilizaría mejor de otra manera. Yo digo que son estrategias de mercado. Entonces, es con aquella persona que simple y llanamente presenta lo que él considera más le agrada al público. Es el mercadeo, como ocurre también con los políticos. El político ve qué es lo que la mayoría de la gente quiere escuchar y dice eso no porque lo crea, sino porque tiene un efecto positivo en su electorado. Bueno, acá en el campo de la música ocurre lo mismo. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, si yo predicara el evangelio para complacer a la gente, no hiciera eso, ¿no? Entonces, un católico debe saber que nosotros tenemos que transmitir la doctrina, sea popular o no sea popular. Inclusive decir nuestras convicciones, le agrade o no le agrade a la gente, porque la gente confunde grosería con discrepar. Entonces, eso es importante. Como conclusión queríamos transmitir eso. Ya Oscar nos dio nuestra conclusión, yo quería dar las mías. Uno puede discrepar con una persona con respeto, con argumentos, y la persona dice enojada, pero no porque fuimos groseros, simplemente porque teníamos convicciones y firmeza en ellas. Entonces, eso es lo que queremos transmitir. No se trata de grosería. A ver, hermano Fetevidente, rapidito, que ya estamos terminando. Toda respuesta o toda pregunta que nos hagan en la Iglesia Católica lo tiene. Busquen a su párroco. Cuando te digan idólatra y no sabes qué contestar, busca a tu párroco debe de saber. O si no sabe, bueno, busca a personas, lee en la internet. Tenemos tantos temas de apologética. Búsquenlo. No hay respuesta, no hay preguntas sin respuesta en la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos. Ha sido un verdadero privilegio poder estar con ustedes acá en otro programa de 2000 años después. Estuvimos acá Roquel Carana y Oscar Prim. Le invitamos que se mantenga en nuestra programación y podamos continuar aquí juntos en el próximo programa con un tema interesante. Quédese con nosotros.